En diciembre, los médicos del Hospital Virgen de la Salud de Toledo avisaron. No tenían medios suficientes. La situación era tan crítica que 2 personas habían muerto en los pasillos en una misma semana. Hablaban de demoras en la valoración de pacientes graves, de falta de dignidad para los enfermos. Presentaron incluso una denuncia ante el juzgado de guardia. Hoy la gerencia del hospital niega todo y niega que esas 2 personas muriesen en un pasillo. Camas y camillas con enfermos en los pasillos, familiares apoyados sobre ellos como pueden. Es la imagen del colapso de las urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo que les enseñamos en La Sexta Noticias, la misma que describe el escrito que envió el personal sanitario de urgencias al Colegio Oficial de Médicos de Toledo el pasado 20 de diciembre. En este informe al que hemos tenido acceso, leemos que se llegó al punto insostenible de la muerte en el pasillo de 2 pacientes en una misma semana. Miguel Ángel es uno de los firmantes. La denuncia en realidad era porque se dieran cuenta que así no se puede trabajar. En la carta hablan de imposibilidad de administrar los tratamientos prescritos, de demoras en la valoración de pacientes graves, de falta de dignidad. La situación era tan grave que además pusieron en el juzgado de guardia de Toledo esta denuncia que también les enseñamos. Informamos al juzgado de guardia que no podemos atender a los pacientes del servicio de urgencias por falta de camillas y espacio libre. Los pasillos suelen estar muchísimas horas al día llenos de gente. Intentaba que se mantuviera un familiar cerca del paciente para que pudiera avisar, pero claro, no hay timbre de llamada, no hay sistema para poder colocar las medicaciones. La dirección del hospital niega que la muerte de las 2 pacientes se debiera a la falta de asistencia sanitaria y aclara que murieron en la sala de reanimaciones de urgencias después de que empeorara su salud. Pero la oposición pide las explicaciones de la presidenta de Castilla-La Mancha. La política de Cospedal, la gente lo tiene claro, en muchos aspectos es temeraria, pero cuando hablamos de salud lo es mucho más. Y los ceses del gerente del hospital y del jefe de Sanidad y Servicios Sociales. Las autoridades manchegas se empeñan en negar que 2 pacientes murieran en los pasillos del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Hoy, en rueda de prensa, han defendido que realmente murieron en la sala de reanimación de urgencias. Médicos del propio hospital lo niegan. Dicen que si morir es dejar de respirar, dejaron de respirar en el pasillo. Gabinete de crisis en la sede de presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, para repetir que ninguna de las 2 muertes se produjeron en el pasillo. Se realizaron maniobras de reanimación en una de las 2 pacientes siendo infructuosas, mientras que en la otra paciente se desestimó debido a su situación previa, patología y edad. Es lo que dice un informe escrito por las 2 doctoras que las atendieron. Por tanto, es absolutamente falso todo lo que se ha dicho. Es una manipulación absolutamente intolerable. Pero esa no es la versión que los médicos de urgencias comunicaron al Colegio Oficial de Médicos el pasado 20 de diciembre. En esta carta que les enseñamos hablan de una situación caótica que llegó a un punto insostenible y les leemos textualmente: con el fallecimiento en el pasillo de 2 pacientes en esta última semana. La misma versión que Miguel Ángel, uno de los médicos que firmó esta carta, mantiene. Si consideramos que el momento del fallecimiento es cuando se le para el corazón, porque luego ya nunca más vuelve a latir, pues entonces se pararon y fallecieron en el pasillo. Vamos, a mí se me pregunta a un juez, le digo que yo a eso lo llamo morirse en el pasillo. Según testigos, la hija de una de las mujeres avisó de que su madre había dejado de respirar en el pasillo. En ese momento se la llevó a la zona de reanimación. Las mismas fuentes dicen que la segunda paciente estaba esperando a recibir atención médica cuando sufrió una parada cardíaca. De ser así, estaríamos ante muertes indignas, según los profesionales. Eso se produce por recortes tanto de infraestructuras como de recursos humanos. Y por tanto es perfectamente previsible y perfectamente evitable. Indignas y evitables.